Bienvenidos a todos, este es su podcast Vayan y Hagan. Esto es un podcast de Singular en Costa Rica y como siempre estamos contentísimos, agradecidos. Esta es la segunda temporada además, entonces tenemos nuevos amigos, nuevos invitados con los que queremos compartir. Este es el episodio ya 29 y quiero presentarles a mis amigos Ernesto y Adriana. Gracias por estar con nosotros, ¿cómo están? Muy bien, gracias Diego por esta oportunidad que nos estás dando, la verdad. Buenísimo, contentísimo. Nosotros acá en Vayan y Hagan siempre tenemos muchísimos invitados y muchísimos amigos, pero probablemente de los que hemos tenido, ustedes son de las que yo más tiempo tengo de conocer, entonces doblemente especial y más bien gracias por sacar el tiempo de estar con nosotros y compartir un poco de su historia, su familia. Bueno, ya nos van a contar un montón de cosas. Ernesto y Adri son parte del equipo de Singular. Ellos tienen un rol de liderazgo importantísimo asociado con los líderes de país, con el trabajo de Ernesto y también con el trabajo de Adri en el acompañamiento y el desarrollo de liderazgo que han sido clave en el desarrollo de Singular en los últimos 3-4 años. Así que vamos a escuchar de la experiencia de gente que estaba involucrada desde los jóvenes hasta el desarrollo eclesiástico, el desarrollo de liderazgo y también mucho en la experiencia de misiones en diferentes lugares. Y eso es una arista que queremos explorar hoy, ¿verdad? Cómo llevar esa pasión por hacer discípulos a un nivel de crear movimientos y empujar movimientos de hacedores de discípulos. Entonces, es lo que queremos que podamos escuchar y explorar un montón a partir de cómo Dios les ha formado y la historia de ustedes. Entonces, comencemos de una vez. ¿Cómo fue iniciar como familia? ¿Cómo fue que se dieron las cosas? Y tal vez un poquito, me imagino que hay un montón de historias, pero ¿cómo fue un poquito de ese inicio para ustedes en ministerio y todo lo demás? Claro, yo ya había tenido un llamado antes de conocer a Adriana. Yo creo que Dios ya me había confirmado a mí que el diseño que Él me había puesto en mi vida, que todas las experiencias que yo había vivido estaban enfocadas para algo que Él quería hacer conmigo. Y yo ya tenía claro esto. Estaba estudiando contaduría pública, eso sí, en la universidad. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? 17 años, 18 años. Sí. Ya, cuando uno es viejo se le olvida. Cuando el Señor te llamó, cuando el Señor te llamó, cuando salíamos ya tenías 20. Sí, cuando ya salíamos como pareja, sí, teníamos 20. Yo conocí a Adriana cuando yo tenía 20 años. Pero ya a esa edad yo ya tenía claro que mi vida iba a ser entregada completamente en el ministerio. Ya mi pasión estaba entregado en esto, la verdad, y me apasionaba todo lo que estaba haciendo en el grupo jóvenes donde estaba sirviendo y todo. Pero cuando ya nos conocimos y comenzamos a formalizar un poquito la relación que teníamos, bueno, nos sentamos y nos pusimos a hablar de cómo va a ser nuestro matrimonio. Vamos a ser solo yo en el ministerio y tú vas a dedicarte a lo que tú quieras. Pero creo que Dios poco a poco nos fue ayudando a entender de que éramos un equipo, de que éramos los dos y que poco a poco Él nos iba comenzando a guiar en este proceso de hacernos entender de que Él quería que los dos estuviéramos en el ministerio. Súper, qué bueno. Y por supuesto fue un desafío, Diego, porque la realidad es que yo sí venía de una familia donde servíamos en la iglesia como voluntariado, ¿sí? Ajá. O sea, mi papá siempre fue el líder de alabanza de la iglesia, mis hermanos cantaban y tocaban el bajo, uno de ellos, mi tío era el pastor en aquel momento cuando nosotros nos conocimos. Entonces, como que siempre este asunto de estaba. Sí, era parte de la familia, era parte, de lo que uno hacía como cristiano. Uno servía en la iglesia y se dedicaba y todo. Pero tiempo completo, la historia era otra cosa. Claro. Lo que los misioneros y el asunto, la concepción de donde yo venía, lo que yo tenía era una idea... Sí, catastrófico. Horrible. Sí. Entonces fue como, sí fue un desafío, pero Dios en algún momento nos confirmó a los dos, porque Ernesto estaba muy seguro de lo que quería hacer, pero nos llega a confirmar y entonces nos casamos en el 2000 y ahí empieza a escribirse la historia. Qué chido. Sí, en el 2000 sí, comenzamos a servir como pastores de jóvenes en una iglesia bautista allá en Zapote. Realmente éramos recién casados, éramos bastante jóvenes también. Recién en todo. En todo. Pero fue una experiencia sumamente linda, la verdad. Comenzamos de cero, el grupo, era un grupo, una iglesia que estaba siendo recién plantada y bueno, nos dio la oportunidad de iniciar el grupo jóvenes. Y bueno, nosotros cometimos errores, como yo creo que todos cometemos al inicio en el ministerio, ¿no? Pero fue una experiencia sumamente linda también, a tal punto en que estuvimos 6 años ahí, vimos jóvenes crecer en su fe, jóvenes crecer en su liderazgo. Se formó un equipo de trabajo sumamente lindo, la verdad, y bueno, ahí
el actual pastor de la iglesia fue un joven de esos que estuvo en ese grupo jóvenes también. Entonces vimos cómo Dios, en medio de todas las inmadureces nuestras y que no sabíamos cómo hacer un montón de cosas, pero nos utilizó sí. y vimos esto también. En el 2006, esta misma iglesia nos empoderó y nos mandó casi como misioneros locales aquí, a San Isidro. Nosotros nos movimos acá, a San Isidro Heredia, porque Dios nos bendijo con un lugar en el trabajo, ¿verdad? En donde estamos aquí. Y nosotros nos movimos y comenzamos a ver una necesidad enorme también en los jóvenes de esta comunidad. Sí. Y bueno, no pudimos quedarnos sin hacer nada. Y poco a poco comenzamos un grupito de jóvenes ahí fuera de una iglesia local. Ninguna iglesia local nos dio mucha pelota, ¿verdad? Como decimos mucha aquí, bola. ¿No? Mucha bola, ¿no? Y bueno, dijimos, no, comencemos en la casa, el grupo creció, al final tuvimos que comenzar a reunirnos aquí también, en este lugar. Y la iglesia dijo, no, ¿por qué no ya ustedes dejar un grupo de líderes aquí bien establecidos? ¿Por qué no más bien ustedes van y plantan un grupo de jóvenes allá y ver qué es lo que Dios quiere? Y fue bonito también esa experiencia. Esa experiencia fue muy linda, muy desafiante, pero también comenzamos a ver cómo Dios comenzó a trabajar con la comunidad con los jóvenes de esta comunidad. Entonces, sí, fue muy bonito. Paralelo a eso, también juntos manejamos 2 programas. Uno se llama WEMS, que era un entrenamiento para jóvenes recién casados. 15 días después de que nos casamos, viajamos a Argentina a hacer WEMS ahí, sí, de luna de miel. Pues sí. Viajamos a Argentina, también tuvimos la oportunidad de viajar a Panamá, que por cierto, Adriana estaba embarazada en uno de esos viajes y no sabía, entonces con sus achaques y todo. Estábamos pidiendo EMI, como decimos aquí en Costa Rica, ¿no? Pero yo no sabía que iba a ser tan rápido. Entonces el viaje estaba y salimos y sí, fue toda una experiencia. Fue una experiencia. Pero también con WEMS fue muy bonito las experiencias que tuvimos también aquí, localmente, como en otros países también. Y también juntos también desarrollamos lo que se llamó Vasos de Barro, que fue un ministerio ahí que enfocaba en la capacitación de liderazgo juvenil. Con Vasos de Barro fue bonito también ver a líderes de jóvenes en todo este proceso de pensar en cómo formar movimientos de discípulos en sus iglesias locales y todo. Y con Vasos de Barro comenzamos a trabajar también en otros países y uno de esos países fue Venezuela. Comenzamos a trabajar fuertemente llevando este entrenamiento en el 2009 en Venezuela. ¿Sí? Wow, qué chido. Yo creo que algo que es súper fundamental, o que en la lectura nuestra de la historia que Dios nos ha regalado, es que hemos visto ciclos, ¿no? Con ciertas particularidades, ciertas características asociadas como al trabajo en equipo que nosotros dos éramos. Si bien es cierto, cuando nos casamos teníamos expectativas y cosas, Diego, yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿verdad? ¿Cómo irá a funcionar esto en conjunto? Yo no tenía idea de que podía funcionar así. O sea, no siempre ha sido bueno, pero hay ciertas características que tenemos que a la hora de trabajarlas, fusionarlas en conjunto, logran generar gente, o sea, rápidamente, es Dios, todo es Dios y el Espíritu Santo, pero algo hacemos o guiados por el Espíritu Santo, que se levantan líderes que se quieren quedar, líderes que quieren tomar después el trabajo y nosotros podemos continuar. Entonces ha sido como cíclico. Digamos, tuvimos Línea de Fuego, se levantó un equipito que eran puros chiquillos. Yo hoy día los veo, yo digo, Dios mío, que es como ahora están casados todos. Están casados con hijos y todo. Y lo mismo nos pasó en línea en Cultura Vertical. Otro equipo que se quedó, y con los distintos proyectos que hemos manejado, siempre Dios nos ha favorecido, regalado la oportunidad de tener líderes que luego se quedan y hacen eso, entonces nos permiten a nosotros transicionar hacia lo siguiente. Y transicionar bien, claro, porque transicionar dejando un impacto y dejando otra generación, por así decirlo, que toma cargo y del espacio que abren. Claro. Y que están apasionados, que eso es lo más importante. Si algo yo puedo ver en los líderes que se han quedado atrás, que a mí, yo no sé, me llena mucho gozo, es que ellos siguen como apasionados. Entonces, como que hay algo que Dios hace, pues los empodera, entonces nosotros seguimos apasionados por lo que estamos haciendo y ellos quedan con lo que yo creo que una palabra que podemos decir de este primer ciclo, como utilizando la palabra que Adri está diciendo, es mucho aprendizaje.
Éramos jóvenes, Dios nos regaló el privilegio de trabajar con un grupo pastoral en esta iglesia bautista ahí en Zapote. Impresionante, Diego. Nosotros llegamos ahí, nos volvíamos a ver y qué estamos haciendo con este grupo de personas. La verdad, eran gente, teólogos, era gente muy preparada, porque era una iglesia que estaba muy cerca del seminario CEPA. Entonces habían algunos profesores de CEPA y gente con unas experiencias. El pastor principal, Calixto Patricio, que es nuestro pastor, la verdad, es un hombre brasileño que plantó muchas iglesias en Venezuela como misionero también. Realmente aprendimos a montones en todo, con este grupo de personas, pero también aprendimos en nuestro hacer, yo creo, y darnos cuenta de que lo que hicimos en esta iglesia bautista con Línea de Fuego fue muy diferente a lo que tuvimos que hacer aquí en Cultura Vertical, con 2 grupos de jóvenes que estábamos a 40 minutos de distancia, pero era muy diferente. Los jóvenes son diferentes, la llegada a los jóvenes era diferente también, cómo compartíamos los mensajes era diferente, cómo se alcanzaban los jóvenes era diferente. Entonces fue un aprendizaje muy lindo, y también con los programas que estábamos desarrollando en otros países, igual, ya leer los países, aprender cómo poder entender y cómo poder llevar lo que nosotros teníamos que llevar acá a esos países. Fue un tiempo muy lindo de aprendizaje, la verdad. Qué bueno. Creo que lo que más rescataría yo de eso es que encontramos en ese aprendizaje que no se trataba de la forma, era el fondo de lo que nosotros llevábamos, de lo que Dios nos había dado. Eso es clave, claro. Era el fondo, o sea, habíamos estado muy pegados a la forma, y yo creo que, claro, en la salida ya a casarnos tan jóvenes y todo, pues nos refugiamos un poquito en la forma, ¿no? Que habíamos aprendido. Pero en un momento tuvimos que decir, no, es que ya estas formas, esta una única, pues no sirve y entorpece y es un techo y todo lo demás. Y entonces nos pasamos a la libertad de vívete al fondo. O sea, búscale al fondo en medio de todo esto y cómo lo aplicas, pero ya sácate la forma. Y es un proceso natural, diría yo, porque naturalmente queremos apoyarnos de lo que sabemos, que es concreto, y de esto se hace así. Entonces, en cualquier ciclo de la vida uno hace, bueno, voy a hacer lo que sé hacer en esta área mientras descubro el valor último que está en la forma, y en el cristianismo pues, no es diferente. Y me encanta también ver cómo ustedes recapitulan su historia y ustedes mismos tal vez se desaprueban. Bueno, están diciendo, ¿verdad? Como, ¿qué estamos haciendo aquí? Y fallamos y todo. Pero creo que esto también anima un montón a la gente, y es que al final nadie está sirviendo porque sabe cómo hacerlo todo. Ni nadie salió de misiones porque ya estaba listo para. No, nadie está completo. Nadie. Y nunca van a estar. Nunca. Estamos en un proceso continuo, pero es bueno tal vez animar a la gente, porque quizás hay gente que está escuchando con el deseo de hacer algo y no se siente apto, no se siente capaz, y probablemente no lo sea, pero no hay problema. Es como camino para ser esa persona que Dios hace apto y capaz, y entonces da lugar a lo que experimentamos ya de Él haciendo algo a través de nuestras vidas, que es el proceso de todo. Pero es chido, estamos hablando de una historia de hace 20, 22 años. Y hoy pueden celebrar personas, ministerios, ¿verdad? Yo reconozco misioneros que han surgido de ahí, parejas, ahora un montón de gente casada tal vez, y como pastor de jóvenes y demás. Pero bueno, avanzando en esta historia como de ciclos y procesos, como decían, todavía dentro del aprendizaje viene lo que decía Ernesto de esta oportunidad, y surge Venezuela, ¿verdad? Entonces cuéntenos un poquito cómo inicia ese nuevo ciclo en Venezuela, y qué pueden contarnos con respecto al aprendizaje ya en ese otro contexto de país. Como veníamos diciendo, digamos, en el 2009 Dios nos regaló este privilegio de llevar vasos de barro a Venezuela. Comenzamos a entrenar a una denominación específica allá en Venezuela, a los líderes de jóvenes. Fuimos a un campamento allá. Comenzamos un proceso. Era cuando la virtualidad estaba recién comenzando. Creo que Skype era lo que se usaba en aquel tiempo, ¿verdad? Sí, era otra cosa. Pero en medio de viajes allá a Venezuela y reuniones virtuales de Skype, se formó un movimiento bastante interesante con este liderazgo de esta denominación allá, al punto en que invitamos en el 2010 vinieron. 2010 invitamos a 8 de esos líderes y vinieron 24 líderes acá a Costa Rica a seguir este proceso. Y bueno, yo creo que eso fue algo que comenzamos a aprender ya cuando pensamos en salir como misioneros. Que nosotros, otra vez, la forma era que para hacer mejor el trabajo
teníamos que irnos allá a vivir, teníamos que estar en el lugar, ¿verdad? Y todo esto. Y bueno, comenzamos a ver lo que estaba ocurriendo en Venezuela y comenzamos a hacer esa pregunta. ¿Será que tenemos que ir allá? ¿Será que tenemos que irnos a vivir allá y todo? A seguir este movimiento, ¿no? Y bueno, yo creo que en nuestro amor por Dios, en nuestro amor por querer obedecer a Dios, nos aventuramos y fuimos a Venezuela por casi 3 años estuvimos allá. ¿Sí? Creo que cuando hablas de aprendizaje en este ciclo llamamos Venezuela, el aprendizaje más grande que yo rescato ahí es Dios me habla a mí, sí, como y tratar de creértela. A veces, insisto, uno tiene gente que son referentes en esto de vivir la pasión, uno lo que más quiere es hacerlo bien, entregarlo todo, hacerlo bien, ir con todo, ser de bendición, darte si es necesario en todo, pero entonces uno empieza a buscar, consejo y todo, y no digo que está mal, hasta el día de hoy nosotros las decisiones importantes, claro, todas las, tenemos un equipito, alguien a quien le consultamos. Pero vieres que algo con Venezuela que fue muy, muy, muy interesante es que meses antes yo sabía que no teníamos que ir. Era como una convicción con la que yo luchaba muchísimo porque yo decía, claro, de lo que yo había aprendido o de la forma que me habían enseñado era, a vos no querés tomar tu cruz y seguir a Cristo. Ajá. Y por eso estás luchando con esto. Pues no querés ser obediente, de verdad. Sí, no iba a ser bien visto que dijeras que no. Exacto. Y sí, quizás ya venían contemplando el plan. Parecía y ya había como algo avanzado. Parecía que era el paso natural, Diego. Sí. Parecía que era como lo que había que hacer, ¿no? Y entonces nos vamos para allá, a pesar de esto que estaba en mi corazón. Y porque yo dije, no, esto vamos a tomar la cruz y hay que darle con todo, si no, ¿para qué? Como decimos en Chile. Y me costó horrible. Y de verdad que se pagó un precio muy alto, sí, por vivir la pasión ahí, sí, que Dios no me estaba pidiendo. Claro. Entonces Dios hace cosas maravillosas y de nuestros desaciertos, aún con un corazón de obediencia, Él hace cosas, porque a mí me muestra este asunto de yo te hablo a ti, Adri, es entre nosotros dos. Sí. Y van a haber expectativas y cosas que la gente va a ponerte y va a querer de vos que sí, yo no te estoy pidiendo. Entonces, enfócate aquí un poquito, siempre pregunta y consulta, pero enfócate aquí. Y lo pasamos, para mí fue bien difícil. Ernesto hizo todo lo que pudo hacer y más con la situación social que en aquel momento, porque cabe decirlo ahorita que la Venezuela que está en este momento no es la misma que nosotros nos toca vivir en 2011 que sí, llegamos. Entonces, pero Dios hace en medio de todo las cosas más abundantemente grandes. Y tal vez poner en contexto que ya estamos hablando de familia, no son solo ustedes dos, ¿verdad? Está Emi, Aileen en sí, parte de esto. Y para los que somos papás sabemos que sí, esa variable de los hijos, bueno, no es una variable, es algo que cambia sí, la dinámica de cómo servimos, claro, y cómo sí, en las cosas que estamos pensando. Entonces también para la gente que os escucha, tal vez agregar lo que estás contando es, bueno, es una familia, ya 4 personas sí, en un tema de adaptación cultural muy grande. O sea, el simple hecho de ir ya era un reto, sí, pero la realidad social, política de Venezuela en aquel tiempo está en su máxima crisis, quizás, por lo menos inclusive en la manera de cómo se manifestaba inclusive en temas de inseguridad, sí, y cosas tremendo, de este tipo. Y eso fue lo que nos pasó, digamos, nosotros con un corazón obediente, otra vez pensando en que era el paso que teníamos que dar, y Adriana lo dijo muy bien, todo nos decía que teníamos que hacerlo, ¿no? Nosotros fuimos y comenzamos a tramitar la visa venezolana. Nunca nos dieron la visa, ni aquí. Nos dijeron, váyanse y allá ustedes en tal lugar van a hacerlo. Fueron 3 años yendo a ese lugar cada 3 meses, cada 4 meses, sí, y nunca nos dieron la visa. Eso ya comenzamos a decir, bueno, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Esto cerraba un montón de puertas. Sí, también cerraba cualquier cantidad de puertas. Eso hacía que la inseguridad para nosotros fuera un poquito mayor, porque al no ser legales no podíamos tener una licencia de conducir, sí, no podíamos tener ciertas facilidades. Todo se complicaba. Que ya eso nos hacía un poco difícil, aún hasta la movilidad dentro del país. Eso hacía que el ministerio fuera un poco más lento, porque al tener un poquito la movilidad un poco más estrecha, obvio el movimiento que queríamos hacer, de formar movimientos de discípulos en varias iglesias, era un poco más complejo. También una de las chicas que Dios levantó en este grupo, aquí en este lugar, en San Isidro, en Cultura Vertical, Adriana,
ella fue con nosotros. Ella fue con nosotros como misionera. Dios hizo una obra muy linda en ella y fue con nosotros como misionera. Era parte del equipo. Y bueno, lamentablemente en una situación de la pérdida de su papá aquí en Costa Rica, hizo que ella se devolviera y después se le hizo sumamente difícil mantenerse en Venezuela con nosotros allá. Entonces ya lo que teníamos nosotros, el plan que teníamos, la idea que teníamos de un equipo y de formar, ya también se nos estaba diciendo, hey, ¿qué pasó aquí? Y como tú mismo dices, y Adriana lo está diciendo, ya comenzamos a ver la inseguridad, comenzamos a ver ciertas otras cosas que se nos hacían difícil. Para Adriana, por cómo ella se ve, ¿verdad? Con Catira, como dicen los venezolanos y todo. Catira es que es rubia. Rubia. Macha, diríamos. Macha, sí, nosotros. Entonces, ya eso era un poquito más visual para la gente que tal vez quería secuestrar o cosas así. Y nos decían, nuestro mismo pastor nos decía, comenzamos a irnos a vía terrestre a salir del país para poder permanecer legales cada 3 meses. Y el mismo pastor nos dijo, no, ustedes no pueden, ustedes están exponiendo a su familia, ustedes están exponiendo a sus hijas. Y entonces comenzamos a darnos cuenta de, wow, ¿qué pasó aquí? Y bueno, lamentablemente en el 2014 una crisis social muy importante donde hubo ya muertes y todo en las calles, fue lo que al final nuestra organización misionera decidió decirnos, hey, no han pensado en salir, ¿verdad? Sí. Pero aún así conocimos gente súper linda, ahí está Juancho y Cintia, que están haciendo un trabajo súper lindo ahí y realmente... otra vez, aquí es donde nosotros nos damos cuenta que nosotros no somos los que hacemos la obra, es Dios el que hace la obra, porque ver lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela a través del liderazgo de Juancho y Cintia es maravilloso, es maravilloso. Sí. Y es fruto de esa historia que obviamente tiene un saborcito amargo, lógico. Por supuesto, lógico. Sí, triste, muy triste. Y aquí es donde la parte que es súper retadora de compartir y de balancear, ¿verdad? Porque uno quiere entender, ok, Dios, entonces pasamos por aquí, tuvo un precio para nosotros y valió la pena. Y es un cuestionamiento, primero nadie puede responderlo con plenitud porque no somos Dios. Así es. Obviamente por los frutos lo que vemos es que Dios es soberano, Dios cuida de nosotros. Así es. Dios enmienda nuestros errores y Dios permite que ciertas circunstancias sucedan. No necesariamente Él quiere que sucedan. Hay una diferencia entre que lo que Dios quiere que pase y lo que Dios permite que pase. No vamos a entrar en una discusión de eso. Pero es importante cuando uno cuenta las historias, uno se da cuenta como, uy, de verdad teníamos que pasar por ahí. Y sin querer responderlo, lo bonito es ver justamente eso, lo que Dios hace a pesar de nuestra insistencia, porque eso fue una pura insistencia nuestra, no, Dios no lo estaba pidiendo. Creo que hubiera usado otras formas. Creo que estamos de acuerdo en que hubiera usado otras formas, otras maneras, otra estrategia. Y para Dios cualquier forma es una forma. O sea, tal cual. Pero ustedes insistieron en ir por ahí, no me queda más que guardarlos, protegerlos, ¿verdad? Como, porque teníamos un corazón de verdad sin y algo que nos alegra es que muchos de las personas que invertimos allá, que eso fue otra de las cosas que comenzamos a ver. Invertíamos en muchas personas, en muchos líderes, capacitábamos y comenzamos a ver a todos estos líderes en una diáspora, ¿verdad? Saliendo a un montón de lugares. Sí. Bueno, qué interesante que sin ser misioneros oficiales son personas que se van con esta chispita de formar movimientos de discípulos y de una u otra manera Dios está usando a estas personas en esos otros lugares. Entonces, eso es algo que nos anima, Y uno se los topa en otro lugar. Claro. Está por ahí, en otro país, no voy a decir nombres. ¡Hey, chavo! ¿Qué estás haciendo aquí? Eso te iba a decir. En Chile nos tocó una vez en un campamento, estoy viendo a 3 amigos que queremos muchísimo. El Epi, la Lili y... se me fue el Darwin. Estamos ahí en Chile, en el sur. Qué loco Dios. ¿Cómo es posible que estamos terminando nosotros trabajando en la misma iglesia, levantando un campamento para jóvenes en ese momento para apoyar? Nosotros estábamos ahí con estos 3 venezolanos del otro lado. Entonces, bueno, uno no sabe. Las cosas que Dios hace es chivísima. Claro que chivísima. Mucho aprendizaje, mucho de entender que los planes no salen como uno quisiera, casi nunca. Creo que un par de veces ya he dicho esto aquí, pero es la manera también, yo creo que en la que Dios sigue diciendo, yo soy soberano y quiero
quiero que dependan en mí, ¿verdad? Parece a mí es como una de las cosas. ¿Cuál fue después de ese resultado de este ciclo, digamos, tiempo en Venezuela, que fueron 3, 4 años, ¿verdad? Dijeron. Casi 3 años. Y ahora inicia una fase que es distinta, otra transición, otro cambio. Cuéntenos un poquito sobre su experiencia en Chile, sus últimos, creo que son 6, 7 años en Chile y el ministerio ya. Bueno, todo esto en Chile, este ciclo comenzó con un proceso de sanidad, llamo yo, otra vez, de poder entender todo lo que creo yo que ahora entendemos de este ciclo en Venezuela, ¿no? Yo creo que cuando llegamos acá, cuando nos sacaron, nosotros salimos de Venezuela, de la casa, del departamento donde vivíamos, al aeropuerto en motos, porque la crisis social era bien difícil. Entonces, obvio, en el momento uno hasta siente como que es una aventura, pero ya después uno dice, no, que algo tiene uno que procesar, ¿no? Y cuando comenzamos a procesar todo este tiempo, nos dimos cuenta que como pareja, como familia, teníamos que sentarnos y tomar un aire y decirnos, hey, veamos las cosas de un ángulo diferente, ¿no? Entonces pasamos por profesionales también, como pareja, como familia. Nuestras hijas también tenían que pasar por un proceso, ellas también, ¿verdad? Entonces fue algo que sentimos que debimos haber hecho. No veníamos con esta en mente, pero yo creo que al haberlo vivido nos damos cuenta de lo bueno que fue este proceso. Y al final, este proceso termina con una sanidad de quitar los temores obvios que teníamos de ir a otro lugar. De que si Dios nos llamaba a ir a otro lado, a otro país, claro que teníamos nuestras barreras, claro que teníamos nuestros pensamientos en cuanto a esto, pero era porque no habíamos sanado. Entonces, al final creo que este proceso nos llevó a sanar y quitarnos ese temor y estar abiertos a preguntarle a Dios otra vez, bueno, Dios, ¿qué quisieras ahora tú, verdad? Entonces, para mí fue un proceso mucho más lento que para Ernesto. Entonces, para todos los que nos escuchan, no es tan rápido para algunos, para otros nos toma más tiempo porque nosotros nos devolvemos y sí, tenemos todo este asunto de tratar de buscar estar sanos otra vez, de tratar de ver hasta dónde, ¿verdad?, habían llegado las cosas emocionalmente hablando. Y yo recuerdo una oración decirle, Señor, yo quiero obedecerte, o sea, yo de verdad quiero obedecerte, porque empieza a saltar Chile. Y que vamos a una capacitación que había en Chile. Yo, ya van a empezar a inventar. Ya van a comenzar con eso otra vez. Dios mío, ayúdame. Y yo recuerdo haberle dicho, Dios, yo te quiero obedecer, pero yo no era capaz de saber cómo hacer una maleta. Yo las veía y sentía un hueco en el estómago. Yo pasaba por el aeropuerto y me daban ganas de vomitar. Era una ansiedad, una cosa, era horrible. Yo no podía en ese momento. Dios es paciente y bueno. Y me mostró, yo creo que una de las cosas, aprendizajes más grandes en esta fase, antes de entrar a la tierra prometida, no mentira, antes de entrar a Chile, es que la idealización, Diego, que a veces le hacemos, y este romanticismo como de las misiones, y hacemos todo como una novela tan linda, ¿verdad? Y que nosotros, y Dios, y pues yo, no es así. En mi experiencia, ojalá que si la de otros es así, pues cuéntenosla. Pero la mía no es así. Yo creo que puede tener esos lados. Que es lo que decíamos antes, es que si las cosas salen como uno según planeó, vas a sentir ese nivel de romanticismo, pero lo cierto es que tarde o temprano las cosas no salen como queremos y entramos en una realidad donde no te va a sostener ese romanticismo. No, te va a sostener la determinación y tu formación, tus herramientas y tener una decisión que no fue justificada por una cosa muy emotiva. No. Que esto es estamos hablando de un tema importantísimo, porque es un gran problema que hay en el entorno de misiones y trabajo en la iglesia. Muchas decisiones en la iglesia y en el campo misionero se toman a partir de las emociones. Así es. Que no está necesariamente malo, pero es que si solo está ejercido a partir de ahí, el día que esas emociones cambien, se te cae el plan, se te cae todo. ¿Y quién te sostiene en el tiempo de crisis, verdad? Entonces, eso que estás diciendo para mí, o sea, quiero exaltarlo porque es sumamente importante que la gente lo escuche y es no solo tu deseo por hacer algo te va a sostener, tienes que tener las herramientas, el equipo, el acompañamiento, los procesos de procesar y sanar las cosas son los que eventualmente van a capacitarte para continuar haciendo lo que hacemos. Y eso que estás diciendo es muy valioso, porque una de las cosas que levantamos acá es el apoyo que tuvimos de amigos, como Adriana decía, de personas que estuvieron a nuestro alrededor
que nos preguntaban, que nos dejaban sentir lo que estábamos sintiendo, ¿verdad? Sí. De una organización que hasta invirtió en nosotros, ¿verdad? Para poder llegar y pasar por los profesionales que teníamos que pasar, ¿no? Y conversar con la gente que teníamos que conversar, ¿no? Y eso es muy valioso, aún hasta la iglesia local, de que otra vez no nos haga sentir de que estamos mal porque estamos sintiendo de misiones lo que estamos sintiendo, de que no nos hagan sentir de que ya no el cristianismo a nosotros bajó un poco, porque ya eso para nosotros fue importantísimo. Entonces ese proceso parecía como un fracaso, ¿no? Al inicio Venezuela se sintió como un fracaso al volver. Entonces como nunca lo fue, es la cosa, ¿verdad? No, y eso es, para mí fue un fracaso, porque no era el plan de volvernos a los 3 años. El plan era a encarnarnos ahí y vivir hasta el resto de nuestra vida ahí. Eso era nuestra idea, era la forma que se nos había enseñado y era la forma en que nosotros queríamos hacer el ministerio. Y entonces cuando nos volvemos a los 3 años, wow, ¿qué pasó? Y esto fue difícil para nosotros, ¿no? Y era parte también de los temores de wow. Y otra vez ya teníamos más de 10 años casados, más de 10 años sirviendo, y este fue como el primer fracaso que tuvimos ministerialmente hablando, ¿no? Como tú decías, los 2 primeros aquí localmente, los grupos de jóvenes, los ministerios que estábamos desarrollando antes de salir a Venezuela, dieron un fruto muy lindo y sentíamos que estaban las cosas bien. Y este fue el primer como fracaso como pareja que tuvimos, si se puede decir fracaso, ¿verdad? Y wow, no, pero después Dios comenzó a mostrarnos de que no fue un fracaso, de que Él hizo la obra, de que Él estaba haciendo cosas lindas. Y vuelvo a insistir, lo que vemos, lo que está sucediendo ahorita a través del equipo de Singular allá es lindísimo. Sí. Y quería ir a eso, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ya el ver el movimiento de discípulos en Chile florecer, crecer, organizarse, estructurarse? ¿Cuál ha sido esa sensación ya más ya saliendo inclusive de Chile con respecto al ministerio y esta nueva fase y esta experiencia que tienen allá? Ya llegando a Chile para nosotros fue algo loco, porque sí, fue una experiencia totalmente diferente. Otra vez yo creo que llegamos con el chip en nuestra cabeza de decir, no es la forma, es el fondo. Es el fondo. Y ya ahí entonces comenzamos a leer un país con una cultura muy diferente. Ya lo que se conoce como el cono sur es una cultura un poco más europea, y eso fue lo primero que nosotros comenzamos a notar. Entendimos lo importante que era preguntar a la gente allá, a preguntar a los pastores que nos estaban recibiendo cómo es, y darnos la chance simplemente de aprender ahí. Fue algo lindísimo, para nosotros fue algo lindísimo. Pero si pudiéramos resumir los 6 años que estuvimos en Chile, yo personalmente, palabras claves para mí es innovación. Creo que pudimos innovar muchas cosas, que pudimos darnos cuenta otra vez de cómo poder transmitir lo que nosotros podíamos transmitir, cómo poder traducir lo que nosotros teníamos a la cultura chilena. Fue maravilloso ver gente tomar estos principios, tomar estas enseñanzas y comenzar a aplicarlas de maneras totalmente diferentes que nosotros no teníamos ni la más mínima idea y nunca la habíamos hecho. Entonces esa innovación para mí fue clave, ver cómo realmente los movimientos de discípulos ya no solamente eran en un grupo de jóvenes, pero eran en otras cosas totalmente diferentes. Y aquí recalco la bendición que fue para nosotros, yo creo, conocer a Josué y a Santiago allá en Chile, que tienen... ¿Cómo? Ana Paula. Sí, Ana Paula también, a la esposa de Santiago, que ellos tienen unas páginas ahí, es de Canuto, ¿verdad? Una página de Facebook, y ellos comenzaron con esta página, tienen un montón de seguidores, y cómo ellos de esta página, cómo ellos de humor cristiano comenzaron a ver qué podían ellos hacer y cómo podían transmitir esta idea de formar movimientos de discípulos. Fue algo que para mí me hizo ver, Dios realmente no tiene límite esto. Aquí esto no tiene límite. Las expresiones ministeriales, las expresiones de movimientos de discípulos que pueden ocurrir es increíble. Entonces, innovación es una palabra que para mí siempre va a estar en la experiencia que nosotros tuvimos en Chile, la verdad. Bueno. Sí, la experiencia anterior sabe medio amarga. Y no quiero ofender a mi Venezuela querida, pero yo no puedo hablar de Chile ni de Santiago de Chile, porque pues Chile es muy grande, pero en Santiago donde estuvimos, sí, sonreír. Fue dulce. Sí. Y no es que estoy idealizando. Y no es por el vino, Adri. No. Fue dulce, fue casa, fue hogar.
Dios proveyó gente que nos hermoseó la vida. ¿Me entendés? Como entonces, qué maravilloso llegar a un lugar donde vos estás cumpliendo tu propósito, porque creo que eso es la clave, estás pudiendo cumplir tu propósito, pudiendo hacer las cosas que quieres hacer y que ves que Dios te va abriendo y Dios te trae esta gente que te hermosea la vida. Entonces le agrega un gusto distinto a toda la experiencia. Y no sé, yo no puedo más que creer, ya vamos a bailar cueca y comer asado, pero ¿por qué? Porque esta experiencia fue tan distinta. Yo creo que por lo menos la mía, no voy a hablar de esto, yo tuve un proceso para no tener que manipular mi obediencia para ir. Sí, fue distinto. Entonces, en ese espacio, en ese aspecto, yo estaba convencida, entonces la voz de Dios era conmigo, yo podía libremente escoger ir o no, ¿verdad? Pero esto fue distinto. Sí. Y lo otro es la clave de poder levantarte, poder hacer tu proceso, ya no la forma, pero vivir tu propósito. Que te acuestas pensando en esto, te levantas, te da energía, que vamos con todo y salen cosas mal, salen cosas re mal. La cultura pues nos costó un montón al inicio, ¿verdad? Porque precisamente la cultura es más cerrada, hay otros códigos para acercarse, ¿verdad? Es otra cosa, pero aún así lo podíamos hacer y las cosas nos empezaron a fluir. Es cuando Dios está dirigiendo y te está encomendando y es Dios contigo, va adelante, te abre camino, las cosas van un poco más fluidas, te hace más resiliente. A mí yo diría, Chile me terminó de criar en muchas cosas. Yo viviré eternamente agradecida con nuestros pastores allá, con el equipo que Dios nos regaló, con gente importantísima, apegos importantísimos que tengo hoy día allá, que todavía lloro. Salimos en noviembre y salimos bien. Es otra cosa, otra experiencia para otro podcast, pero salimos bien, salgo porque sé que es lo que Dios quiere hacer. Dios está cerrando este ciclo otra vez al que yo estaba... ¿Cómo se te ocurre que lo vas a cerrar? Pero bueno, Dios está cerrando este ciclo, nos toca devolver para... también con expectativas que va a hacer Dios ahora, pero sí, o sea, salimos, dejamos y aún lloro por mi Santiago. Sí, bueno. Todavía, pero con gozo, bien. Qué chiva. Bueno, y lo que estás diciendo, el propósito. Encontrar y conectar con el propósito siempre trae una sensación muy grata, porque es gratificación, o una gratificación correcta, no es algo tan externo, es algo interno, es como me conecté con algo que yo sé que Dios me está inquietando a hacer. Y es normal además que conectemos con lugares o con sociedades o culturas más que con otras, porque además denota también nuestras preferencias y nuestro carácter, y es completamente... Yo he estado en lugares donde yo digo, bueno, me encanta poder servir aquí, pero no podría vivir aquí. Y hay otros lugares en los que he ido, bueno, me encanta servir aquí, y además podría vivir aquí, ¿verdad? Sigo viviendo aquí en Costa Rica. Un chaval muy práctico. Porque para qué nos vamos a complicar después de todo. Pero sí, esa parte también es bueno que la gente lo entienda, porque volviendo a la idea de idealizar lugares, difícilmente alguien puede idealizar un lugar sin haber estado ahí, experimentado una cultura por un buen tiempo. Y llegar a conclusiones, ¿no? También. Y esta cultura, creo que a los dos nos invitó a profundizar más en nuestra relación con Dios. Otra vez teníamos ya muchísimos años de estar caminando con el Señor, pero una cultura que siempre se pregunta el por qué. Me puso a preguntar muchas veces el por qué yo sigo a Dios y cosas así. Entonces en mi vida espiritual nos ayudó a entender también en el hacer mucho y por qué nosotros hacemos lo que nosotros hacemos. Y eso fue algo muy valioso que nosotros pudimos ver. Realmente el amor que tenemos que tener cuando formamos movimientos de discípulos, cuando vamos a un lugar y no sentirnos de que somos los rescatadores de un lugar, como misioneros, que somos la respuesta en un lugar, sino es porque yo amo a esta persona, porque yo amo a estas personas, yo quiero entregarme a estas personas. Eso fueron cosas que ya lo sabíamos, no estamos diciendo que no lo sabíamos, pero pudimos profundizar muchísimo eso. Pudimos profundizar cómo realmente hacer movimientos de discípulos por la razón correcta, yo creo, que es porque amamos a Dios y queremos obedecerle y porque amamos a la gente con la que estamos ahí trabajando. Entonces, otra vez, fue un proceso lindo, doloroso, de llegar y darnos cuenta en que tal vez Dios nos estaba llamando de volvernos a Costa Rica y que hay otro ciclo. Pero igual, otra vez, lindo de ver lo que está ocurriendo también en Chile. Qué bueno. Gloria a Dios por todos esos ciclos y procesos que uno
sigue tratando de entender, ¿verdad? Y sigue tratando como de leer bien. Tal vez para ir cerrando, tengo un par de preguntas aquí y esta siguiente para mí es importante porque ya es un poco en el resultado, ¿verdad? ¿Qué son principios, valores, inclusive como individuo, pero como familia también, que les han mantenido y que han aprendido durante todas estas fases que hemos comentado? Yo creo que uno que yo resalto muchísimo es la integridad. Cuando hablo de integridad no es solo que cuando no estamos con nadie hacemos y somos quienes deberíamos de ser, no, sino de entendernos y de este espacio para entendernos, conocernos, conectarnos y íntegramente esto soy. Eso ha sido un valor muy importante. Por ejemplo, con Emily y Aileen, algo que nosotros desde el día cero nos propusimos fue como, no queremos que nadie ponga una etiqueta sobre ellas. Ellas son Emily y Aileen, nuestras hijas. Ellas no son alguien que está en el horario, que yo tengo que hacer un check, que me reuní con ella. Ellas no son misioneras. Ellas no son misioneras, ni esperen nada de mis hijas. Si tienen expectativas, póngalas sobre nosotros. Pero siempre hemos sido bien cuidadosos de que el espacio de hijas lo puedan vivir y lo puedan tener y que vivir su fe y tener sus crisis de fe y hasta, ¿por qué no creer? Eso es un asunto de ellas y Dios y nosotros como papás. Pero la integridad, darles ese espacio de ser quienes eran y son, eso ha sido como algo muy, muy importante para nosotros como familia también. Y yo apoyo lo que Adriana está diciendo, el entender claramente que el ministerio es nuestro, el entender que el ministerio es Adriana y yo, el entender de que Dios nos va a pedir cuentas del ministerio que Él nos está entregando a nosotros y no a nuestras hijas, ¿verdad? Y ser familia, ser familia. Sí. Otro principio que para mí es para mí muy valioso es el relacionarnos con la gente que estamos ministrando. No verlos solo como personas que ministramos, sino como amigos también. Sí. Y eso fue algo que también gozamos muchísimo. En Venezuela, en Chile también lo pudimos hacer. Realmente hicimos amigos. Aún aquí en Costa Rica tenemos amigos de que hace 20 años eran jóvenes, pero son amigos más que una persona que estamos ministrando. Y hacerles entender eso también. Eso para nosotros fue algo tremendamente importante, ¿no? Y yo creo que ya un poco más espiritual, ¿no? Yo creo que esta integridad de reconocer que necesitamos gente a nuestro lado. Totalmente. De reconocer que necesitamos gente a nuestro lado. A veces necesitamos un pastor, a veces necesitamos un mentor, a veces necesitamos un coach, a veces necesitamos, pero entender que no la sabemos. Entender que no podemos hacer las cosas solos y el apoyo de personas. Aún necesitamos a alguien con las cuales tomarnos una copa de vino, nada más. Eso para nosotros ha sido algo prioritario ya y realmente como familia, como dice Adri, el otro día habló 4 horas por Zoom con sus amigas en Chile, ¿verdad? Porque es eso, es esa necesidad de poder simplemente compartir con gente y poder hablar de cualquier otra cosa que no sea política, fútbol, religión. No vamos a entrar ahí, no es necesario. Pero de hablar de cualquier otra cosa, pero no ministerio también. Te dando la oportunidad de poder llegar y compartir vida, amistad con esta gente. Eso ha sido para nosotros también un gran privilegio y no ser solo misioneros en el lugar donde estamos, no ser solo ministros en el lugar donde estamos. Somos personas, claro. Somos familia, somos amigos también. Eso también ha sido para nosotros algo que ha sido clave también. Y creo que la honestidad con Dios vieres que pensando como yo quería guardar a Emi y Aileen, ¿verdad? De las expectativas, de las etiquetas, de todo, que lo hemos logrado. En un punto Dios me dice, yo te quiero guardar también a ti. Y te acuerdas que eras mi hija. Entonces, ya basta, Adri, no le puedes quedar bien a todo el mundo, no puedes cumplir las expectativas de todo el mundo, y yo no te lo estoy pidiendo. Entonces, si algo profundicé en Chile fue sentarme y decirle al Señor con honestidad, yo estoy así, tal cual como vine, uy Señor, y esta es la situación, haz algo de mi vida, porque yo sola no puedo. Pero esta honestidad de darme el permiso de finalmente ser hija. Eso, pues, quizá que llegó muy tarde, ojalá que la gente lo haga más antes de lo que me llegó a mí. Pero porque ha sido refrescante y me ha sostenido. Claro. Bueno, y ese sentido de vulnerabilidad al final nos hace más dependientes de Dios. Exactamente. Lo que es medio contrario. A veces queremos presentarnos como siervos o ministros
que tenemos todas las respuestas, y eso nos distancia de una necesidad total que hay de Dios, ¿verdad? Claro. Última pregunta, y obviamente es algo súper rico y que tal vez no hay cómo sintetizar todo, pero de alguna manera en 22 años de ministerio, con experiencias de familia en diferentes de estos fases y ciclos que hemos comentado, que son cosas que les hacen persistir, mantenerse, de dónde proviene todavía la pasión por servir y hacer discípulos. Yo creo que lo hablamos hace un ratito, tiene que ver con el propósito. No hay nada más poderoso que te levante en la mañana y te haga acostarte con una sensación de ay, qué bien, cuando hay un propósito claro. Creo que nunca hemos perdido el propósito, y quizá que por eso todavía estamos juntos, todavía, porque es verdad, eso para otro podcast, ¿verdad? No es que ha sido fácil y ay, mi amor, no. Sí, es complejo, es complejo. Pero si el propósito está claro, de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son los resultados que obtenemos, no siendo que nosotros los producimos, el Espíritu Santo es el que los hace, pero claro que hay una estrategia de pasos que tú tienes que ver cómo lo vas a hacer. Eso yo creo que es fundamental. Y creo que también estar listos, hay cosas que hay que soltar, hay cosas que hay que dejar para poder tomar otras, hay que estar listos para hacer eso y tener esa claridad también de que no todo es eterno, de que hay cosas que nos va a costar soltar y se van a sentir una pérdida. Claro. Y hay cosas que vamos a querer dejar y se van a sentir una pérdida. Eso yo creo que también nos mantiene resilientes, al final de cuentas, que ha sido todo un proceso. No es que éramos resilientes cuando comenzamos esto, pero ha ido creciendo esta resiliencia. Y lo que compartí anteriormente, esta honestidad de que antes que ser misionera, que antes que ser esposa, mamá, amiga, lo que sea, yo soy solo un ser humano que necesita a Dios y que necesita que la ternura de Dios. Yo, Adriana, no sé el resto, pero yo sí necesito sentirme en el regazo del Señor, y muchas veces en los momentos más difíciles de la jornada, ese es el espacio que yo ocupo. Entonces, a mí eso me hace la diferencia. Y le agrego algo más. Yo creo que algo que posiblemente también hemos podido reconocer y en humildad creo que lo podemos decir es que nos gusta aprender. Nos gusta aprender. Nos encanta darnos cuenta de que no la sabemos toda. Y creo que eso ha sido también algo que nos motiva a seguir adelante. Nos motiva. 20 y tantos años, y tal vez podríamos caer en esa tentación de que ya me la sé, ya podemos ir a otro país. Estamos ahorita aquí por el rol que estamos desempeñando en Singular, pero estamos reaprendiendo cualquier cantidad en cómo vivir en Costa Rica. De nuevo, sí. Y nos encanta leer otra vez la cultura costarricense después de un periodo como de 11 años que hemos estado más o menos afuera de este país, pero aprender otra vez a leer la cultura propia nuestra, a entender los códigos que ahora hay en Costa Rica, que no los habían antes, a aprender en cómo poder servir a la gente aquí en Costa Rica. Nos encanta la oportunidad que tenemos, que con nuestros roles estamos sirviendo a los equipos de Singular en los otros países, aprender que no es lo mismo en Chile que en México, que en Argentina, a pesar de que Chile y Argentina son muy parecidos, pero son dos cosas muy diferentes también. Entonces, eso de aprender, de llegar y poder leer bien los códigos, ver cuáles son las oportunidades que esos códigos de todos los lugares donde estamos nos brindan para poder traducir bien lo que nosotros llevamos, eso ha sido algo que nos motiva para seguir adelante. Y personalmente, otra vez, soñamos con más países, soñamos con nuevos equipos, ¿verdad? Y ese proceso de llegar y ¿cuál es? Dios, guíanos a cuál es este otro país. Y comenzar este proceso de leer el país, de leer los códigos, de ver las oportunidades, wow, es algo que nos energiza, es algo que creo que somos iniciadores en cierto modo. Entonces nos motiva a seguir adelante. Pero gloria a Dios. 4 meses y ya le está hablando de otro país. No, ya le está pensando. No, es por nuestros roles que estoy diciendo que sí, tenemos que pensar en eso, ¿no? Yo mientras me pueda llevar la gata que trajimos de Chile, vamos. Qué bueno, no, gracias por contar su experiencia y compartirla con nosotros, toda la gente que está escuchando y viendo también. Me imagino un montón de gente aprendiendo y sintiéndose retados de sus historias y su inversión en Latinoamérica, en familias, en iglesias y en movimientos. Entonces, gracias por eso. Yo quiero contar, no sé si recuerdan, hace tal vez 13 o 15 años,
en Panamá. Esto es una lección práctica para cerrar el podcast. Estábamos terminando WEMS, que el campamento en Panamá, todo precioso, lo más lindo. Y ese día a la noche jugaba la selección de Costa Rica. Sí, señor. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya terminamos, vamos a buscar un lugar donde ver el partido. Y fuimos a un pueblito, lo más lindo que hay ahí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, en un pueblito ahí. Íbamos nosotros, creo que íbamos con un par de amigos más, inclusive un misionero de Estados Unidos. Bueno, y no encontramos ningún lugar, pero había un bar-restaurante en el pueblo. Entonces nosotros decidimos, como los más inteligentes, no, veámoslo ahí, nos sentamos, de por sí no hay gente. Vamos a... Y no había gente porque era tempranísimo, pero cuando llegamos al lugar estaba más lleno, bueno, nos sentamos. Solo que el detalle que hay que notar aquí es que el partido era Costa Rica versus Panamá. Sí. En el Ricardo Saprissa sin público, me acuerdo perfectamente. Y nosotros éramos 6 o 5 ticos en Panamá. Entonces nos sentamos a ver el partido. Y aquí está la parte, hay dos partes de la historia. La parte buena es que Costa Rica ganó. Ajá, exactamente. ¿Empató? No, ganó. Ganó. Sí. Y claro, la parte mala es que nosotros no pudimos aguantarnos de celebrar los goles. Y la gente del lugar no pudo aguantarse en tirarnos las bebidas. Las cervezas no pudimos ni terminar de ver el partido. Dijimos, no, tenemos que huir porque nos van a linchar en Panamá. Y esto fue hace, perdón, amor, esto fue hace casi 17 años, Diego, Sí, porque imagínate. yo estaba embarazada, Emi. Eso fue el viaje. ese viaje. Ay, no. Ese fue ya. Buen recuerdo. Qué buena nota. Gracias, amigos. Les amo muchísimo y contento de tenerlos acá. Así que... Gracias a vos por muchísimas la gracias. instancia y por podernos abrir este espacio para compartir la historia. Sí, no. Buenísimo. Gracias, Bueno, este Diego. fue el episodio 29 de Vayan y Hagan. Estamos en la segunda temporada, súper contentos, siempre aprendiendo un montón de las historias. Quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, también en el canal de YouTube. Pueden escuchar también el podcast por Spotify. Y recordarles revisar singular.org. Ahí hay un montón de recursos, un montón de herramientas para todos los que están inquietos con ser discípulos, servir a Dios en las iglesias, en los países. Nosotros queremos también servirles y por eso hacemos esto. Queremos promover una cultura hacedora de discípulos. Así que bueno, nos vemos en la próxima y vayan y hagan. Fuera vida.